Les invito a que podamos ir con nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12. Ya lo tenemos. Si alguien desea una Biblia, nuestros hermanos anfitriones les pueden hacer llegar una. Mateo 2, del 1 al 12. La visita de los magos de Oriente. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar. Listo, oremos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por la palabra que tú nos enseñas y porque tú tienes, Señor, la dirección en nuestras vidas. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar tu palabra y para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias porque recordamos el amor que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has estado a nuestro lado en todo este caminar y sabemos que seguirás haciéndolo. Te damos honra, te damos gloria a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Y te damos gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, hoy quería que reflexionemos en este capítulo de Mateo, capítulo 2, que me pareció realmente sorprendente. Porque los planes de Dios siempre nos sorprenden, no solo porque superan nuestras expectativas, sino porque Dios obra de maneras tan inesperadas que muchas veces no nos podemos nosotros dar cuenta de todo lo que pasa. ¿Han escuchado ustedes la palabrita paradoja? ¿Qué es una paradoja? Algo contradictorio, ¿verdad? Algo opuesto a la lógica. Podemos hablar de alguna frase como, por ejemplo, nacer es empezar a morir, o los últimos serán los primeros. Estas frases que nos parecen bastante contradictorias, y nosotras las encontramos mucho en la vida de Jesús, mucho tanto en el nacimiento, durante la vida, durante las enseñanzas de Jesús y también en su muerte. Esas paradojas, esas cosas que parecen contradecirse,
que no tienen mucho sentido para la lógica humana. Y justamente esta historia del nacimiento de Jesús nos habla de una serie de situaciones que nos parecerían contradictorias, totalmente inesperadas, pero que están ahí y que de alguna manera nos muestran que el único a quien se le pudo ocurrir que las cosas se desarrollen de esa manera pudo ser a Dios, porque a nuestra lógica esto no tendría ningún sentido. Hay muchas contradicciones. Por ejemplo, que Dios, siendo todopoderoso, siendo grande, siendo alguien que puede hacerlo todo, decida venir como algo tan pequeñito y insignificante como un bebé humano, como alguien tan dependiente e indefenso como un bebé. ¿Se dan cuenta de esa cantidad de contradicciones que hay? Igualmente, ¿no es cierto?, el lugar donde nació Jesús. Y la vida cristiana muchas veces está llena de este tipo de contradicciones, de estas cosas que no nos parecen lógicas. La semana pasada pasó algo en mi trabajo que mi jefa me decía, hubo un problema y no nos han llegado los fondos para pagar los sueldos. Me decía, ¿qué hago? ¿Priorizo el sobresueldo o lo sueldo? Y yo le decía, bueno, desde mi lógica, espérate un ratito con el sueldo y prioriza el sobresueldo porque eso te cobran multa. Luego ella preguntó a otra persona y esta persona le dijo, no, tú tienes que pagar en fe. Y porque dice la palabra que no atrasarás un día el salario de tu jornalero. Y paga en fe. Y así lo hizo. Y ese día, pues, en la tarde, llegó el dinero que estaba necesitando para el sobresueldo. Y ahí yo me quedé como que sorprendida. Y decía, es verdad, no es cuestión de lógica, es cuestión de obedecer a Dios. Es cuestión de muchas veces obrar conforme a lo que Él nos dice. Y eso tenemos nosotros que aprender. Ahora, veamos aquí en este capítulo de Mateo algunas preguntas que yo quisiera hacerle a este texto. Mateo capítulo 2, verso 1 empieza diciendo, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? 3 preguntas quiero hacerme de este versículo. Primero, ¿cuándo? Segundo, ¿quiénes? Y tercero, ¿dónde? ¿Cuándo? Empieza diciendo el texto, cuando nació Jesús, ¿en dónde? En Belén de Judea en los días del rey Herodes. El momento histórico, el momento social en el que Jesús nace es un momento muy complejo. Es un momento de gran injusticia social. Es un momento que tal vez el más oscuro en la historia, incluso más oscuro que la época del oscurantismo que nosotros le llamamos ahora. ¿Por qué? Porque era una situación donde no había derechos humanos, donde los gobernantes hacían lo que querían, y Herodes es solamente un ejemplo de todo lo que pasaba en esa sociedad. Un momento muy difícil. La semana pasada hablaba con un grupo de adolescentes y les hacía una pregunta. Les decía, si Jesús naciera hoy, en este lugar, en esta época y en este país, ¿cómo sería? ¿Dónde te imaginarías que nacería Jesús? Y es interesante lo que me decían. Uno me dijo, yo pienso, no eran cristianos estos chicos, y uno me decía, yo pienso que en San Francisco, en la iglesia de San Francisco. Y le decía, ¿por qué? Porque es un lugar muy sagrado y un templo bien bonito. Otra chica me decía, no, yo pienso que nacería tal vez en el Hospital Metropolitano o un hospital mucho más lujoso. Y en cuna de oro y con todas las atenciones y lo mejor porque es Jesús. Sin embargo, vemos todo lo contrario, ¿no es cierto? Que Dios escogió algo tan común y cotidiano como una parejita joven judía que no tenía nada de experiencia. Escogió en un momento social bien difícil, porque si ellos tenían que viajar hasta Belén para empadronarse, era para, encima de que eran explotados y pobres, cobrarles todavía más impuestos. Aparte, como les digo, habían gobernantes que eran totalmente déspotas. Si ustedes siguen leyendo este capítulo de Mateo, van a ver que Herodes mata a los niños. Y sí sabemos, ¿no es cierto?, la historia de la matanza de los recién nacidos, por miedo a que le vayan a quitar el trono. Imagínense cómo era este rey. Qué capacidad de egocentrismo y de importarle nada a la gente para hacer lo que él quería. Pero esa era la sociedad en la que Jesús nació.
y en la que Dios quiso traer luz al mundo. Como dicen, en la noche más oscura, Dios trajo ahí la mayor luz. Y gracias a Dios por eso. La otra pregunta que te decía era, ¿quiénes? ¿Quiénes son los personajes aquí? ¿Quiénes son los que perciben las señales del nacimiento del Mesías? Unos magos de Oriente. Lo interesante es que los magos de Oriente eran como una especie de sacerdotes paganos, que ellos, en base a adoración a algunos dioses de la época, a la observación de las estrellas y a cálculos astronómicos, era a lo que se dedicaban. Y en base a esa observación de cosas que no tenían nada que ver con la palabra, ellos perciben las señales de que algo está pasando. Y no se dice más de ellos, simplemente se dice que emprendieron el viaje de Oriente hacia Jerusalén. Personas que no tenían nada que hacer con el pueblo judío. Es más, eran parte de un pueblo que era enemigo de los judíos. Pero ellos perciben que algo grande está pasando. Y el pueblo de Israel no se dio cuenta. Y cuando se dieron cuenta, rechazaron a Jesús. Totalmente contradictorio. Estos hombres eran buscadores de la verdad. Tenían un corazón abierto a saber que algo iba a pasar, pero no tenían la palabra. Mientras que las personas que tenían la palabra conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías del Mesías y sabían que en Belén iba a nacer el Mesías. Totalmente insólito lo que pasa. Dice, miren, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarlos. Dice luego, oyendo esto el rey Herodes se turbó con toda Jerusalén con él y convocando a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Quiénes son en cambio los sabios de Jerusalén? Son los maestros de la ley, ¿no es cierto? Los que tenían la palabra, el Antiguo Testamento, y habían visto en el profeta Miqueas, Miqueas 5:2, si quieres ahí anotarlo para que luego le revises. Ahí estaba 750 años antes de que Jesús nazca, estaba ahí escrito que Jesús nacería en Belén. Y está aquí esta profecía, ¿no es cierto? Belén, tú que eres una aldea tan pequeñita, no eres la más insignificante, porque de ti nacerá ¿quién? El Salvador, el que apacentará a mi pueblo. Justamente lo que era la labor de los sacerdotes y de los escribas, de los maestros de la ley, que no estaban cumpliendo. Dice que Dios enviará a alguien que cambiará esa historia. A alguien que sí será el verdadero pastor de Israel, alguien que sí será el verdadero guía y rey de Israel. Pero ellos, que eran los que debían saber, no se dieron cuenta. Claro, los magos llegan buscando su lógica, ¿no es cierto? Ya vieron la estrella, pero ¿qué era lo más lógico? ¿A dónde debían ellos ir a buscar? Pues primero a la capital, a Jerusalén, y después al reino. Porque si había nacido el rey de los judíos, seguramente ellos se imaginaron, lo vamos a encontrar en el palacio del rey. Seguramente es el hijo del rey y va a estar, sí, en cuna de oro, con muchos siervos, con muchas personas que lo atiendan, con toda comodidad. Así que esa era su lógica. Y directo al palacio del rey. ¿Pero qué se encuentra en el palacio del rey? Pues se encuentran que Jesús no estaba ahí. La siguiente pregunta que te hacía es, ¿dónde? ¿Dónde lo buscaron y dónde lo encontraron? Y de ahí también te planteo la pregunta, ¿dónde buscamos nosotros a Jesús? ¿Y dónde lo encontramos? Los magos fueron al palacio, fueron a los lujos, fueron a buscar, lo más pomposo, pero ahí no estaba Jesús. Entonces entendieron que tenían que ir a otro lado. Luego, pues, con la guía de la palabra, que es luz a nuestro camino, entendieron que era en Jerusalén. Que era porque eso decía la palabra, eso decía la profecía. Y entonces ellos se fueron a buscarlo allá. Antes de seguir, también quisiera que notáramos algunos detalles de Herodes.
¿Quién era Herodes? Como te decía, un rey déspota. Ni siquiera era judío, pero tomaba el lugar de rey y quería mostrarse el más importante. A este hombre no le importaba hacer cualquier cosa para tener el poder. No le importaba que nada, que nadie para que nadie se imponga en su camino, no le importaba los medios. Y este hombre lo tenía mucho miedo. Pero cuando escucha de los reyes magos que ha nacido el Mesías, que ha nacido el futuro rey de Israel, él lo que siente es temor. Y entonces siente amenazado su reino. Y cuando siente amenazado su reino, pues lo que hace es buscar la manera de dañar a Jesús, buscar la manera de destruir a un niño y a sus padres que no tenían nada. Imagínate, en contra de un imperio, de un rey, de muchos hombres armados. Desde su nacimiento, Jesús fue rechazado y fue perseguido para ser eliminado, pero Dios lo estuvo protegiendo. Ahora, pensemos un poquito más en este personaje. Cuando dice que toda Jerusalén se turbó con Herodes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se asustaron? Porque para ellos no fue una noticia de gran gozo, sino de temor. Era porque conocían a este gobernante y sabían lo loco que era. Este hombre tenía fama de ser alguien que no le importaba lo que haría y que actuaba con mucha violencia y con mucha injusticia. Era un hombre cruel y por lo tanto, pues, la gente se asustó. De todos modos, Dios protegió a su hijo y Dios estaba ahí. Porque, como dice el Salmo 2, y te invito a que vayamos un ratito al Salmo 2, que es otro salmo mesiánico, escrito mucho antes y que nos habla de Jesús. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, porque yo te engendré hoy. Este salmo es un salmo mesiánico, un salmo que nos habla de la persona de Jesús. Y justamente aquí está, que los pueblos, que los reyes buscan destruir al Mesías. Imagínate, desde que era un niño. Pero Dios dice, se burlará de ellos. El rey Herodes era una persona muy orgullosa, muy déspota y que trataba de lucirse, trataba de brillar. Y hasta este detallito me gustó, alguien me lo hacía notar. Me decía, una estrella brilla es un astro que tiene luz propia, que brilla con luz propia. Y esta estrella guiaba a la gente hacia Jesús. Y toda su luz y su lumbrera estaba puesta en el niño Jesús, estaba puesta en la obra del Mesías. Qué contrario al rey Herodes, quien trataba de aparentar grandeza, quien trataba de exterminar a cualquiera que se oponga a su reino para tratar de él brillar y mostrarse el más importante. Pero de todos modos, pocos años más tarde, este hombre ya murió. Pocos años más tarde del nacimiento de Jesús. Entonces vemos que el orgullo muchas veces nos ciega y nos aleja, pero Dios obra a través de cosas pequeñas, insignificantes, estas cosas que nos parecen tan contrarias en el nacimiento de Jesús, que cosas tan pequeñas sean las que Dios usa para transformar nuestro mundo, para transformar nuestra vida. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta, ¿dónde buscamos a Jesús y dónde lo encontramos? Seguramente lo estamos buscando en el lugar equivocado. Puede ser que lo buscamos, no sé, en experiencias religiosas demasiado místicas. Puede ser que lo buscamos en un programa navideño súper show, súper importante, con grandes voces, con grandes coros y wow, qué programa. Puede ser a veces que lo busquemos en, no sé, en los grandes templos o en las comidas
por ejemplo, en el tiempo de Navidad, buscar este sentido a la Navidad en la comida familiar y en la comida mejor que en MasterChef, en los regalos, en las compras. ¿Qué es lo que hace la sociedad contemporánea, no es cierto? Buscar sentido a la Navidad en tantas cosas vanas. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en esa primera Navidad? En algo tan simple y tan sencillo como un pesebre. Y después del pesebre, pues en una casita sencilla, mezclado entre el resto de gente, sin ser nadie muy especial ni muy distinto al resto de las personas judías de ese lugar. Pero ahí estaba Jesús. Y también pues podríamos decir de nosotros, ¿dónde buscamos a Jesús? En estas cosas pomposas, en super experiencias espirituales que nos cuesten dinero. ¿Buscamos a Jesús en las cuestiones de riqueza o buscamos a Jesús en donde Él está? Que puede ser en las cosas más cotidianas de nuestra vida. Cosas tan cotidianas como las actitudes que podamos tener con nuestros hermanos. Cosas tan cotidianas como el poder ser tal vez generosos en un momento de dificultad de otra persona. Cosas tan cotidianas como los problemas que vivimos a diario. Esas cosas que nos quitan el sueño y que nos tienen preocupados. Pero si te paras un momento y te tomas un tiempo para analizar la situación, para poner en manos de Dios, te vas a dar cuenta que Dios está ahí. Que como dice el Salmo 23, en el medio del valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Y ese problema que ahora nos parece terrible, cuando pasa el tiempo lo volvemos a ver y decimos, si no hubiera pasado por ese problema, no hubiera tenido este aprendizaje en mi vida. Si no hubiera pasado por este problema, no me hubiera arriesgado a tomar esta decisión, que fue una bendición. Porque Dios trabaja de maneras misteriosas. Esa es la paradoja de Dios, que nosotros pensamos que el camino es este para llegar a ese punto, pero el Señor nos dice, no, el camino es este de acá para llegar a ese punto. Decimos, pero no tiene lógica, porque ¿cómo voy a llegar al otro lado desde ahí? Pero es como Dios obra, de maneras que nosotros no podemos entender. Así que en las situaciones cotidianas nosotros podemos encontrar a Jesús y necesitamos buscar ese tiempo de hacer un alto en tanto activismo y poder decir, Señor, yo quiero encontrarte. Como estos magos que siguieron la estrella, yo quiero buscarte y quiero que me guíes hacia dónde debo ir para encontrarte. Y tal vez lo vamos a encontrar en cosas más pequeñas. ¿Qué necesitamos hacer? Abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón y decirle, Señor, quiero que realmente tú me guíes. Y a veces no es fácil, porque es posible que Dios nos confronte y nos diga, tú tienes que pedir perdón o tú tienes que trabajar esta área de tu carácter. Y entonces vamos a decir, no, Señor, eso ya no quiero. Pero si nosotros obedecemos, ahí vamos a encontrar a Jesús. El amor de Dios, Jesús está en la obra de Cristo, en el amor de Dios, que no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, como nos dice Filipenses, y vino en forma de un ser humano, y vino y caminó con nosotros, y vino y sufrió lo que nosotros sufrimos. Y hubo momentos en que ese niño tuvo frío, tuvo hambre, lloró. Es ese Dios que no escatimó dejar toda su gloria para caminar en este mundo, vivir traiciones y morir en una cruz. Luego resucitó. Pero ese amor tan grande del que a veces nosotros no tenemos conciencia, eso es tener a Jesús aquí con nosotros. Él está aquí, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Finalmente, pues, para poder reflexionar, te dejo 3 aspectos. Primero, sé sensible al obrar de Dios. Sé sensible a cómo Él está actuando en lo cotidiano, en los detalles pequeños y no en las cosas muy grandiosas que a veces nosotros queremos ver. Sé sensible a cómo Él está obrando en esa dificultad, cómo está trabajando contigo en tu debilidad, cómo está obrando en lo incierto de las circunstancias futuras que te asustan. Haz un alto en tu vida y búscalo. Necesitamos esos tiempos de meditación, de oración, de ver su palabra para poder afinar nuestro oído espiritual
y poder escuchar qué es lo que Jesús quiere. Segundo, actúa con humildad. Sé humilde. Dice la palabra de Dios que Dios atiende al humilde y mira de lejos al orgulloso. Igualmente, ¿no es cierto? Nos dice Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Otro texto nos dice, antes de la caída estaba el orgullo, ¿no es cierto? Y antes de ser enaltecido estaba la humildad. Entonces, nuestra actitud debe ser de humildad, no como lo hacía este rey Herodes, no tratando de él tomar el poder, sino más bien buscando hacer las cosas con humildad. Como te digo, la Biblia está llena de paradojas, que nos dice, los últimos serán los primeros. El que quiera ser el mayor tiene que ser el que más sirva. Y una serie de cosas que nos suenan contradictorias, pero la humildad es el camino para que Dios sea el que nos exalte. Así que analicemos nuestra vida, cómo estamos actuando y actuemos con humildad. Si tenemos que pedir perdón, hagámoslo. Si tenemos que ceder, igualmente, porque así vamos a permitir que Él esté obrando. Recordemos también que debemos ser agradecidos. La palabra nos dice que Dios es el que hace la obra en nosotros, no nosotros. Y a veces nosotros nos jactamos de las cosas, pero una persona que reconoce a Dios, tiene su corazón claro de quién es el que está haciendo la obra, pues busca ser agradecido. Porque yo sé que no es que yo merezco ganarme el cielo, o no es que yo soy muy buen cristiano o soy una persona muy religiosa, sino al contrario, que es Dios el que está obrando en mi vida. Y por la gracia de Dios es que yo tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios yo tengo la salvación. Por la gracia de Dios es que le ha dado sentido a mi vida. Y no tengo oportunidad de jactarme o de sentirme yo más espiritual que los demás, porque Dios es el que hace la obra. Por eso dice, ¿no?, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, si somos capaces de reconocer que Dios está obrando en nosotros, que nosotros no somos más espirituales o mejores personas porque vamos a la iglesia el domingo, sino que somos tan pecadores como esa persona, no sé, como esa prostituta, y que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Esa actitud es el ser pobre de espíritu y es ser bienaventurados. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar a Jesús. Un versículo más para finalizar, 1 Corintios 2:14. Nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como te decía, hay cosas que no cuadran con la lógica de este mundo, pero para los que aman a Dios, esas cosas son poder de Dios. Eso está antes, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 de Corintios, verso 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estas cosas que nos pueden parecer contradictorias son la verdad del reino de Dios. Dios obra en las personas que lo reconocen con humildad. Dios obra en las personas excluidas. En este caso fueron los reyes magos, que eran paganos, extranjeros. Si leemos en Lucas, eran los pastores. Y los pastores no eran como lo que nosotros entendemos hoy los pastores, sino que eran personas que tenían fama de ser ladrones. Personas que estaban siempre en la periferia de baja nivel social y que no tenían ningún tipo de estudios, que eran rechazados. A ellos se les aparece el ángel. Dios muchas veces obra de esta manera. Se obra por medio de quien menos te imaginas y de la persona más humilde. Así que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón
de no envanecernos, de no querer tomar el lugar que no nos pertenece, sino darle la gloria a Dios. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Pongámonos de pie. A mí todo este estudio del nacimiento de Jesús, lo que me deja en el corazón es las ganas de decir gracias, Señor, y de adorarle. Así como los magos adoraron a Jesús y presentaron el mejor tesoro que tenían, pues nosotros también presentemos nuestro corazón para adorar al Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la obra que hiciste en la cruz, por la obra que tú hiciste en el caminar en este mundo, por haber nacido, Señor, en esa primera Navidad y habernos dado el regalo de poder estar con nosotros, de ser ese Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque ver tu amor, ver tu grandeza, ver cómo tú obras, solo nos hace admirarnos de todo tu amor, nos hace asombrarnos de lo grande y misericordioso que tú eres, de cómo tú obras, Señor, en esos detalles. Por eso, Señor, queremos presentar nuestros corazones en adoración. Queremos rendirte homenaje a ti, Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Queremos decirte, Señor, que solo tú mereces la gloria, la honra, la alabanza. Que nuestro corazón te alabe cada día, Señor. Que nuestro corazón pueda presentar el mejor regalo delante de ti, Señor, que es ese corazón agradecido, ese corazón que obedece, ese corazón que quiere seguirte e imitarte a ti. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y gracias por lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén.